conducta empresarial responsable, en el que abordaremos en qué consiste la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos y el deber de reparar. Los principios rectores nos recuerdan que todas las empresas, sean de propiedad pública, privada o mixta, tienen una clara responsabilidad de respetar los derechos humanos. Esto es una expectativa básica de la sociedad y un reflejo del deber general de no dañar, que conlleva la responsabilidad de adoptar procesos de debida diligencia. En primer lugar, para conocer y luego para prevenir o remediar los impactos adversos a los derechos humanos causados por su actividad o los que pudieran potencialmente causar. ¿Qué significa esto? Significa que las empresas deben abstenerse de afectar los derechos humanos y hacer frente a las consecuencias negativas en los que puedan tener alguna participación. La responsabilidad alcanza a todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, abarcando los enunciados en la Carta Internacional de Derechos Humanos y los principios relativos a los derechos fundamentales del trabajo, establecidos en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo. Entre ellos, la libertad de asociación y la libertad sindical, el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación y el derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable. Esta responsabilidad se extiende a todas las empresas independientemente de su tamaño, sector, contexto operacional, propiedad y estructura. Sin embargo, los medios dispuestos por las empresas para asumir esa responsabilidad pueden variar en función de su escala, alcance y carácter irremediable, pero también en función de la probabilidad de que ocurran estos impactos adversos derivados de sus actividades. ¿Cuál es la herramienta que tienen las empresas a disposición? Para cumplir con la responsabilidad de respetar los derechos humanos, se requiere la adopción de procesos de debida diligencia para una conducta empresarial responsable. Esto es, un proceso preventivo, continuo y dinámico de gestión de riesgos sobre los derechos humanos, que permite a las empresas identificar, prevenir, mitigar y responder por las consecuencias negativas, tanto reales como potenciales, relacionadas con sus operaciones, productos o servicios. Este proceso de debida diligencia incluye sus relaciones comerciales y cadenas de suministro. Por ello, debe ser proporcional al riesgo y adecuarse a las circunstancias y al contexto de una empresa concreta. Específicamente, actuar con debida diligencia significa contemplar medidas en diferentes etapas para integrar la conducta empresarial responsable y el respeto por los derechos humanos en las políticas y sistemas de gestión de la empresa, identificar los impactos adversos, reales o potenciales en los diferentes ámbitos de la conducta empresarial responsable, adoptando un enfoque de derechos humanos, detener, prevenir o mitigar estos riesgos, hacer un seguimiento de la implementación y los resultados de las acciones desplegadas, informar sobre cómo se abordan los impactos adversos y finalmente reparar o colaborar en la reparación cuando corresponda. Independientemente del hecho de que las empresas cuenten con un proceso de debida diligencia, estas igualmente pueden causar o contribuir a causar impactos adversos a los derechos humanos, ambientales y laborales que no pudieron ser previstos o evitados. En consecuencia, y como parte de su responsabilidad de respetar los derechos humanos, las empresas también están llamadas a proveer o cooperar en la reparación de las afectaciones causadas o las que han contribuido a causar a través de procesos legítimos, no de manera exclusivamente pasiva, sino desplegando acciones o pasos positivos. Ciertamente, la responsabilidad de reparar no es exclusiva ni privativa de las empresas. Por el contrario, los principios rectores establecen que como parte de su deber de protección contra las violaciones de derechos humanos relacionadas con actividades empresariales, los Estados deben tomar medidas apropiadas para garantizar, sea por vías judiciales, administrativas, legislativas o de cualquier otro tipo que correspondan, que cuando se produzcan este tipo de abusos en su territorio o jurisdicción, las personas afectadas puedan acceder a mecanismos de reparación eficaces.
Ello puede ser alcanzado a través de mecanismos estatales, tanto judiciales como no judiciales, así como a través de mecanismos no estatales, comúnmente conocidos como mecanismos de quejas o mecanismos operacionales, constituidos a nivel interno por las empresas. Ello conforma un abanico de avenidas habilitadas para la reparación. Esta noción amplia está orientada por la concepción de que la reparación efectiva responde a diferentes escenarios y que puede adoptar diversas formas de acuerdo con las características de la afectación que se busca reparar. En consecuencia, será necesario proporcionar o facilitar una amplia gama de caminos alternativos que puedan responder mejor a la complejidad de las estructuras comerciales, los abusos a los derechos humanos, los titulares de derechos afectados por la actividad de las empresas, garantizando una reparación integral de los impactos negativos que afectan a las personas y a las comunidades. La reparación integral habrá de consistir en la restitución, la compensación, sea esta financiera o no financiera o mediante sanciones punitivas, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición. En particular, se espera que el Estado adopte las medidas necesarias para limitar los obstáculos jurídicos, procesales o de hecho que pueden conducir a una denegación del acceso a la reparación y paralelamente establecer vías extrajudiciales eficaces y apropiadas como parte de un sistema integral de remediación. En el caso de los mecanismos no judiciales, sean estos estatales o no estatales, resulta necesario garantizar su eficacia, debiendo para ello ser legítimos, accesibles, predecibles, equitativos, transparentes, compatibles con los derechos humanos y una fuente de aprendizaje continuo. A nivel operacional, habrá de considerarse muy especialmente que su efectividad estará también condicionada por la participación y el diálogo. Desde la adopción de los principios rectores, la regulación en materia de debida diligencia ha tendido hacia la consolidación de estándares normativos, primero nacionales y luego regionales, que han seguido diferentes enfoques y estructuras, en los que se han cristalizado obligaciones y responsabilidades tanto de los estados como de las empresas en materia de debida diligencia en derechos humanos, laboral y ambiental. Así, vemos normativa en Francia, Alemania, Noruega, Australia o el Reino Unido y proyectos de regulación nacionales en Perú, Holanda, España, Finlandia y Bélgica, como también a nivel regional en el ámbito de la Unión Europea. Algunas de estas disposiciones se enfocan en la incorporación de la debida diligencia para la eliminación del trabajo infantil o del trabajo esclavo, para la reducción y mitigación de los efectos del cambio climático y de la deforestación. De igual manera, se ha avanzado en la obligación para las empresas de proveer informes no financieros de sus actividades y planes de debida diligencia que alcanzan la actividad de las empresas realizada por sus proveedores y sus cadenas de suministro. Hemos llegado al final de este breve ciclo de empresas y derechos humanos en el que buscamos traducir de manera sencilla y concreta los ejes principales del marco en materia de protección de derechos humanos en el contexto de la actividad de las empresas. Las y los invitamos a que revisen los materiales y lecturas sugeridas en los diferentes módulos y a consultar los productos e informes generados en el ámbito del proyecto CERALIC. Allí podrán encontrar documentos e insumos destinados a profundizar las diferentes aristas y líneas de trabajo de la Agenda de Empresas y Derechos Humanos, que serán de utilidad para el trabajo de sus dependencias y para la elaboración de normas y políticas públicas que contemplen el respeto y la protección de los derechos humanos en el contexto de la actividad de las empresas. Muchas gracias.